Buenas tardes desde España, buenas tardes Europa, buenas tardes América, especialmente a Latinoamérica, que sé que muchos alumnos de CUP están enganchándose desde allí a esta eh, clase abierta sobre metaverso, realidad extendida. Vamos a repasar algunos de los conceptos de la confluencia que nos está llevando hacia el metaverso y vamos a ver cómo en estos momentos, desde primeros de enero hasta ahora, qué es lo que ha pasado en este ámbito y cómo cada vez está más claro el camino hacia ese futuro Internet, hacia el futuro del metaverso. Primero, comentar que un poco sobre mí. Yo soy Alejandro Sacristán, llevo desde 1990 realmente conectado a, mm, a toda esta revolución de la realidad virtual y de los mundos virtuales. En principio, pues aquí he puesto una pantalla donde comparto algunas de las imágenes de los mundos virtuales en los que me he visto involucrado, codirigiendo para grandes empresas, también para el Servicio Andaluz de Salud, una red de mundos virtuales para niños hospitalizados. Estas aceitunas que aparecen por ahí eran parte de los avatares de ese mundo de estrellas para niños hospitalizados. Y, y yo un poco lo que siempre he comentado al equipo de desarrollo, a los diseñadores, a los creativos, es esta frase, ¿no?, de que construimos mundos para ser habitados. Y este es el sentido que tenemos, que cada vez tiene más el metaverso. La construcción del metaverso es para ser habitada. El metaverso es para ser habitado, como los mundos virtuales, y para ser habitado con todas sus consecuencias. Paso adelante. Es muy importante ver en la evolución del metaverso, tener en cuenta los estudios académicos. En 1994, tanto las empresas como la universidad se presentó en SIGGRAPH esta idea del continuo realidad-virtualidad. Si vemos en el continuo realidad virtual y realidad, tenemos la realidad, el entorno real en un extremo y el entorno virtual en otro extremo. Y en medio tenemos la realidad mixta, que es de algo de lo que se habla menos, pero es lo que ocupa casi todo el continuo, que es la realidad aumentada, la realidad mixta y la virtualidad aumentada. El metaverso tiene que ver con todo esto. De hecho, es la fusión de la realidad y la virtualidad en toda su extensión, donde podamos navegar e interactuar y sumergirnos en esa realidad extendida que ahora, bueno, realmente desde mediados de los años 90 llamamos metaverso, y es un poco el objetivo que tenemos, cómo llegar a construir el metaverso. A nivel de realidad virtual, lo que ha llegado más a nosotros, al público, a los usuarios, ha sido sobre todo la realidad virtual inmersiva, es decir, aquella realidad digital creada por ordenador que está detrás, es un programa informático al que tú atraviesas la pantalla y te sumerges dentro de ella. Y a través de las gafas de realidad virtual, es como tienes una experiencia realmente fuerte de presencia. Y te hace, este sistema de inmersión hace creer al cerebro que realmente te estás transportando a otro universo. Pero esta parte, que quizás sea la más espectacular del metaverso, no es más que una pequeña parte del metaverso. Pensemos también por qué ahora, después de tantas décadas, realmente hay tantísima inversión en la construcción del metaverso, que no es otra cosa que la construcción de la futura web, del futuro Internet. Y en estas fotos se puede ver claramente uno de los motivos. Ya tenemos la tecnología que nos permite sumergirnos
en mundos virtuales, pero también en mundos espejo, en mundos de realidad aumentada, en mundos de realidad mixta. Esto lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Algo que se conoce menos, porque están viendo en la pantalla a su derecha, en 2023, 2 tipos de gafas. Una de ellas es una gafa de realidad virtual y la otra es una gafa de realidad virtual que integra un sistema de interfaz neuronal cerebral humano-máquina. Esto ya se está haciendo y el futuro metaverso, no sabemos si será la versión Internet 5.0 o la 6.0, integrará también estos dispositivos. ¿Y qué hemos hecho en todos estos años? Pues en todos estos años lo que hemos hecho ha sido, en estas décadas, desde principios de los 90, realmente desde antes, hemos desarrollado y hemos creado una serie de máquinas de visualización, de sistemas de visualización y de interacción en tiempo real en mundos virtuales generados por ordenador en 3 dimensiones, con perspectiva subjetiva centrada en el usuario, para acceder a ese continuo de realidad. Ese continuo de realidad, que si observáis, pues aquí tenemos unas gafas que son semitransparentes, hay distintos modelos. Estas, por ejemplo, son las HoloLens, bueno, hay varias, que después veremos las nuevas que ha lanzado Apple, que permiten realmente sumergirte fusionándote con el entorno o aislándote completamente en una realidad virtual. Bueno, pues estas tentativas que hemos hecho con muchos dispositivos, en un futuro será un solo dispositivo el que nos permita acceder a toda la realidad, tanto a la realidad física como a las realidades mixtas y a la realidad virtual, con un solo dispositivo. Ese dispositivo será el que sustituya al smartphone, al iPhone. Pensad, la visión de Apple era justo dominar todo tu entorno digital a través de un solo dispositivo dentro de un ecosistema, de una plataforma de servicios cerrada, como es la que funciona con Apple. Bueno, pues ese es un poco el modelo del futuro metaverso, ese con un solo dispositivo podremos acceder a todas estas capas de realidad. Y estas capas de realidad, esta suma, le llamamos continuo realidad virtualidad en la academia en los años 90, pero ahora se le llama realidad extendida. Realidad extendida es básicamente el proceso de solapar el mundo digital y el mundo real. Cuando esas tecnologías las combinas con blockchain y con inteligencia artificial y otras tecnologías menos conocidas como la inteligencia ambiental o los interfaces neuronales humano-máquina, entonces es cuando estamos hablando del metaverso. Y Internet es el puente de toda esa convergencia que nos permite acceder al continuo realidad-virtualidad, que vamos a llamar a partir de ahora metaverso. Y el metaverso, pues es un proyecto de construcción, o sea, ahora tenemos que hablar más en singular que en plural. El metaverso está en construcción y sin embargo ya está presente, de muchas maneras está ya aquí y sobre todo las generaciones jóvenes están en el mundo de los videojuegos, están aplicando muchas de las mecánicas de las relaciones sociales, de las interacciones y están desarrollando las primeras economías internas que van a ser el modelo para el metaverso del futuro. En ese sentido, el metaverso, y tal y como todas las tecnológicas y todas las instituciones que tienen que ver con el desarrollo de la web están completamente comprometidas al desarrollo de esa web 4.0, de ese metaverso, podemos decir que el metaverso es un destino, no es una opción.
porque es un desarrollo natural de una convergencia de tecnologías que se están retroalimentando unas con otras. Y gracias a ese punto de madurez que han alcanzado las tecnologías, vamos a tener la posibilidad de desarrollar el metaverso tal y como se había concebido en el mundo de la ciencia ficción y más allá, porque el metaverso nos va a permitir trabajar en entornos, relacionarnos, cualquier actividad que tengamos en el mundo real, la vamos a hacer en este mundo mixto, de realidad mixta, porque y de maneras que además todavía no conocemos. Se van a desarrollar nuevas profesiones y las economías internas, lo que estamos viendo tanto en el mundo de los videojuegos como en el de los protometaversos o las plataformas de metaverso que existen actualmente, ya nos dan un camino, una orientación. Y algo muy importante dentro de esas tecnologías, que es transversal a todo el metaverso, es lo que se llama la computación espacial invisible. La computación espacial tiene dos orígenes. A finales de los años 80 y principios de los años 90, en Xerox PARC en Palo Alto, en San Francisco, el laboratorio de Xerox, diseñaron lo que eran los prototipos de lo que luego fueron toda la computación móvil, y en este laboratorio lo que querían es que la computación móvil además fuera invisible, ubicua e inteligente. Entonces, esto es lo que se ha llamado computación espacial, pero no se ha podido desarrollar hasta que no hemos tenido un Internet de las cosas, hasta que no hemos tenido un mundo lleno de sensores, hasta que no hemos podido generar distintas capas de realidad sobre la realidad misma. Si veis, la computación espacial lo que hace es programar capa a capa y va solapando de manera natural las distintas capas. Lo primero que crea es digamos, una realidad extendida, espejo, un mundo espejo del mundo real, de tal manera que podamos correlacionar tanto a nivel estadístico como virtual el mundo real con ese mundo digitalizado, que es como un gemelo. Tendríamos luego siguientes capas de realidad aumentada, realidad mixta, virtualidad aumentada y finalmente lo que sería la realidad virtual. Todo esto es computación espacial, es una forma natural de adaptar la experiencia de la computación, la experiencia del usuario al mundo real. El mundo real es un mundo en 3 dimensiones. Y el mundo real, nosotros interactuamos con el mundo real sin necesidad de tener interfaces o darle a botones o manejar un ratón. La inteligencia de los ordenadores, la inteligencia de los programas informáticos y de la inteligencia artificial tiene que estar presente como una presencia ambiental. Ese sería la inteligencia ambiental, que es lo que al final va a hacer que el metaverso nos pueda rodear y podamos interactuar de manera natural con él. Y este pasado, en el último congreso de desarrolladores, Congreso Mundial de Desarrolladores de Apple, del 3 de junio, si no me equivoco, precisamente hemos visto el paso más claro de lo que va a ser los cimientos del metaverso, ¿no? Y Apple tenía muy claro desde el principio que la capa de mayor interacción y donde se iba a desarrollar el metaverso inicialmente, además de en el mundo de los videojuegos, iba a ser en el mundo de la realidad mixta y en concreto de la realidad aumentada inmersiva. Y como decimos, Tim Cook, el CEO de Apple, en el 3 de junio dijo una cosa más. Tenemos algo que presentar, algo definitivo, algo nuevo y algo que obviamente va a cambiar el mundo, tal como lo hizo el iPhone y el smartphone, porque por primera vez vamos a tener ya no solo computación móvil, sino que vamos a tener un primer avance
de esa computación invisible, de esa computación ambiental, de esa computación ubicua que permite esta tecnología. Laura Raya, que es doctora en Ingeniería Informática y dirige el máster ha dirigido varios másteres de varias universidades en realidades extendidas. Ella recibe esto desde su, digamos, desde su perfil académico como esto. Realidad extendida es la nueva puerta a todo lo que sucede en un móvil o en un ordenador. Eso es lo que ha hecho Apple en su ecosistema. Es decir, las gafas de realidad mixta de Apple, lo que hacen, ahí tenéis una imagen, yo creo que todos habréis visto pues, estas imágenes o los vídeos publicitarios de Apple al respecto, de este ecosistema de Apple Vision Pro. La primera patente es de 2008. O sea, en el diseño ellos han tardado más de 14 años, ¿no? 15 años en asegurarse para lanzar y cambiar otra vez el mundo, lanzar digamos, el sistema de inmersión definitivo en el mundo en las realidades extendidas. Se especula, y bueno, yo creo que por las fechas de las primeras patentes, que en el diseño de este tipo de dispositivo intervino Steve Jobs. De alguna manera, él lo que propone, lo que él ha propuesto siempre es ese ecosistema donde todas las experiencias que te puede ofrecer Apple estén ahí y estén capturadas. Una de las grandes ventajas, estén capturados los usuarios, una de las grandes ventajas que tiene este dispositivo de realidad mixta es que tú puedes graduar, o sea, tú estás en el mundo real a la vez que en el mundo virtual o a la vez que en el ecosistema de Apple, porque todo lo que es acceder a todos los servicios, a las apps de Apple, se te aparecen rodeándote delante de ti como si fueran una pantalla gigante y no necesitas teclear nada, no necesitas manejar un ratón. Se utiliza la inteligencia artificial Siri para comunicarte por voz, utilizas también los sensores inteligentes de las gafas para reconocer gestos y para reconocer la volumetría, lo que te está rodeando. El dispositivo sabe de forma inteligente, ubicua y invisible, esto es computación espacial invisible, sabe de manera transparente, natural, dónde estás ubicado o, por ejemplo, esta usuaria, dónde está ubicada ella. De tal manera que si estuviera en un mundo virtual, sumergida en un mundo virtual, y se le acercase una persona de su trabajo o su hija, como sucede en el vídeo que presentó Tim Cook, el sistema le alerta y de hecho puede ver a la otra persona a través de las gafas. O sea, que lo que hace este sistema ya nos está diciendo por dónde va a ir el metaverso del futuro y ya estamos viendo, sobre todo en 2024 tendremos muchísimas aplicaciones ya de Apple, pero ¿dónde van a seguir las demás marcas? Pico, Lenovo de China, Samsung volverá a entrar, Meta con Oculus, todas las propuestas que hay de metaverso, ¿por dónde van a ir? Está Apple señalando el camino. Pero no está solamente Apple, está también Microsoft. Microsoft ya desarrolló, pero más orientado a un entorno completamente de productividad, su propuesta de metaverso. Y también era una propuesta de realidad mixta. Estáis viendo ahí una imagen de cómo se trabaja con computación espacial. Aquí estáis viendo pues, el control, digamos, el control dinámico de una ciudad inteligente utilizando estos dispositivos. Estos son una serie se han hecho cientos ya de proyectos con las gafas HoloLens para proyectos digamos, de control de lo que es gemelos digitales de todo tipo, en el caso de las ciudades, o de información de realidades aumentadas y gestión de
de las ciudades a través de estos sistemas, ¿no? Apple ha hecho un poco, ha ido más allá que Microsoft, pero Microsoft ya había con este sistema, esta red de Microsoft que le llama Mesh, ya podías integrar los dispositivos de inmersión virtual, de inmersión mixta, con todo el ecosistema también de Microsoft y con las tabletas, con los teléfonos inteligentes de Android, etcétera, etcétera. Entonces, y además, para las reuniones de trabajo, Microsoft ha generado un entorno donde tú puedes crear tu propio avatar. Esta es una de las características del futuro metaverso, la avatarización, que según el entorno en el que nos movamos, si nos movemos en entretenimiento, si nos movemos en el mundo del trabajo, si nos movemos en casa, podremos tener un avatar que nos represente en distintos metaversos, o podemos cambiar de avatar, pero la avatarización, nuestro avatar va a estar en nuestra identidad digital y vamos a ir construyendo una identidad digital dentro de lo que sería este esquema de avatarización. En 2014, en un curso para la Cámara de Comercio, para la Escuela Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid, yo estaba dando una conferencia en la que hablaba de la transición de la web 2.0 a la web 3.0. La web 3.0 es en la web que estamos ya, ¿no? Máquinas que hablan entre sí, el Internet de las cosas, la convergencia de la web con el mundo real a través de los sensores, la inteligencia ambiental de la que hemos hablado ya, que la inteligencia ambiental es en su modo, digamos, más simple, sería la domótica. O sea, cuando tú vas andando por un pasillo, abres una puerta y hay un pasillo a oscuras, te reconoce un sensor y se encienden las luces, pues todo lo que nos rodee tiene que ser inteligente y tiene que reaccionar de forma inteligente adelantarse a nuestras necesidades, y esto en el metaverso será posible. Y bueno, los robots, esto ya lo hemos visto, y estamos viviendo ahora la explosión de la inteligencia artificial generativa y el principio de lo que sería la inteligencia artificial general. Ya en 2014 ya teníamos webs donde los robots aprendían entre sí. Ahora los robots y las inteligencias artificiales aprenden de todo el conocimiento humano, de todo Internet, de todas las interacciones, y también aprenden de todos nuestros comportamientos, opiniones que expresamos en las redes sociales. O sea, estamos realmente en esa web 3.0 ya. Pero ya estamos hablando de la web 4.0, porque la web 4.0 es el metaverso y ya tenemos elementos de la web 4.0 aquí. La Unión Europea prefiere utilizar la palabra web 4.0 en vez de metaverso. Y como las tecnologías de inteligencia ambiental se desarrollaron en Europa, en Philips, también están, digamos, incorporando una terminología que a veces puede confundir, porque se utilizan terminologías un poco diferentes para lo mismo, ¿no? Al final, el metaverso es esa convergencia, como hemos dicho, de inteligencia artificial, realidades extendidas, blockchain y otras tecnologías que lo que nos permiten es desarrollar nuevas capacidades, mayor productividad y otras formas de relacionarnos en esa fusión de mundos digitales y el mundo real, ¿no? Y un poco, bueno, pues aquí he puesto un enlace a la Comisión Europea, porque la Comisión Europea ha lanzado esta iniciativa de la web 4.0 del metaverso. Los metaversos más conocidos actualmente son estos que os estoy poniendo en pantalla. AltSpace, que era uno de los pocos metaversos o mundos virtuales que tenían las dos versiones, o sea que se podía acceder a nivel de escritorio y a nivel con gafas de realidad virtual también.
se ha cerrado, se cerró en marzo de este año. AltSpace era de Microsoft, pero ¿qué pasa con esta separación que he hecho yo entre los mundos virtuales o protometaversos antiguos, como Second Life, AltSpace, RepRun, que sigue siendo digamos, el mundo virtual más habitado, con más usuarios activos, y estos otros metaversos que son ya de nuevo cuño? Hay como una línea en la que distintos expertos dicen: nos tenemos que olvidar de, llamemos mundos virtuales, a estos entornos sociales, inmersivos o no, que existían en el pasado. Y vamos a llamar mundos virtuales de nueva generación o incluso metaversos o plataformas de metaverso a estos nuevos mundos virtuales que sí tienen una plataforma que incorpora blockchain, que incorpora inteligencia artificial y que incorpora una economía interna basada en blockchain. O sea, estaríamos viendo que están conviviendo ahora mismo modelos de mundos virtuales, digamos, incluso y de videojuegos, que están con una tecnología, estirando al máximo una tecnología que se está viendo superada por la evolución tecnológica. Entonces, el metaverso va a ser, vas a poder acceder a él de distintas maneras, pero va a tener esa base de descentralización, de blockchain, de seguridad, de autenticación basada en toda una serie de sistemas de reconocimiento en blockchain y biométricos. Tenemos que ver que toda esa tecnología va a hacer que realmente el metaverso avance y sea una oportunidad económica para las empresas y para los usuarios, porque con esas tecnologías, y este es uno de los temas más importantes, los usuarios pasan a ser propietarios y pasan a ser cogobernantes de muchas de estas plataformas de metaverso. Y por distinguir, que hemos hablado que la experiencia en los mundos virtuales se puede realizar a través de distintos tipos de pantallas o de forma más inmersiva con gafas, distintos tipos de gafas. Aquí la imagen central que aparece es de un metaverso, del mundo virtual de la exposición de Dubái, que en realidad es un mundo de realidad aumentada. Lo que tú estás observando, tú estás dentro de un mundo virtual, pero se está superponiendo. Esto era solo para smartphone, o sea, no se podía acceder a este mundo, digamos, virtual de la exposición de Dubái nada más que a través de smartphone, ni con ordenadores, ni con gafas de realidad virtual. Y las personas que estaban dentro de la exposición estaban geoposicionadas y podían hablar con personas con avatares que visitaban la exposición, pero solo virtualmente. Y había actividades que estaban generadas exclusivamente dentro de ese metaverso para las personas que estaban en la exposición y otras para personas que no estaban físicamente en la exposición, pero en un determinado momento todas las actividades las podían compartir. Esta es una de las claves del futuro del metaverso. O sea, vamos a estar hablando de compartir realidades desde distintos lugares del mundo y que también permitan esos eventos híbridos, esos eventos mixtos que pueden estar realizándose en un territorio y a la vez en el mundo virtual o en el mundo aumentado, como era el caso. Volviendo a los mundos virtuales, esta es una división de algunos de los mundos virtuales más famosos que han existido hasta la fecha, y vemos que se dividen son 4 cuadrantes. El primer cuadrante son mundos virtuales que no están basados en blockchain y que no permiten la inmersión en realidad virtual, aunque algunos de estos mundos van a incorporar en un futuro el modo de inmersión con gafas de realidad virtual. Y fijaros que en ese cuadrante es donde están la mayoría de los mundos.
En el cuadrante de la derecha, que es el cuadrante más poblado, son aquellos mundos que no están en blockchain y que no son VR. Según los planteamientos de lo que serían las tecnologías que van a configurar el futuro del metaverso, todos esos mundos virtuales tendrán que pasar a la parte de abajo, es decir, tendrán que estar basados en blockchain. Ahora mismo hay muy pocas plataformas de metaverso cuyos mundos virtuales incorporen tanto blockchain como realidad virtual. Uno de ellos es Sonium Space, luego hablaremos de él. Y bueno, y los videojuegos. Pues en los videojuegos lo que tenemos como más importante es la cultura que se ha desarrollado de economías internas y la cultura social que se ha desarrollado en los videojuegos. Porque en los videojuegos masivos multiusuario, como Fortnite, como Roblox, como Minecraft, se cumplen todas las condiciones de la realidad virtual, es decir, son entornos digitales en 3D, donde la perspectiva del usuario es subjetiva, donde interactúas en tiempo real con los objetos y con los avatares, con el entorno, son persistentes, si tú te vas y vuelves, el mundo ha seguido funcionando, el videojuego ha seguido funcionando y tu personaje, todos los activos digitales que los sigue teniendo, evidentemente, ¿no? Entonces, en estos videojuegos es donde se ha probado y donde se está experimentando, sobre todo, la cultura que va a ser masiva. Lo que es la cultura de los videojuegos ahora es una cultura que está muy extendida, pero no es masiva. Y esa cultura de los videojuegos es la que de alguna manera va a dominar el metaverso. ¿Y por qué, aparte de que estén todas las empresas, que esté la Unión Europea, que esté el gobierno de Estados Unidos, el gobierno chino, por supuesto, con Tencent? Tencent es la empresa china que tiene todos los elementos, las redes sociales, los YouTube, los tiene todos agrupados, el WeChat y las soluciones de metaverso. Bueno, además de esto, es que hay una inversión y una facturación millonaria. En 2024 se calcula, estamos incluyendo los videojuegos, en este gráfico. Este gráfico tiene unas fuentes que proceden de Bloomberg, de Newzoo, de Statista, o sea, de fuentes muy, muy fiables y que nos hablan de 400.000 millones de dólares en 2024 dentro de lo que sería esa parte de nueva economía que damos en llamar economía extendida, porque tiene que ver con las realidades extendidas y que tiene que ver con la economía interna de los mundos virtuales o de los mundos espejo, de los mundos aumentados. Y estamos hablando efectivamente de una nueva economía extendida, que no solo está en la pantalla del ordenador, sino que es móvil, es mixta, es invisible o será invisible y será espacial. Estará fundida con la realidad. ¿Y cómo va a ser posible esto? Bueno, pues estamos viendo ejemplos, igual que hemos visto el ejemplo de Apple y de Microsoft, estamos viendo el ejemplo de cómo estos metaversos, estas plataformas de metaverso, estos mundos virtuales en evolución, están viendo cómo unirse y cómo ser capaces de dar ese salto a ser plataformas basadas en blockchain con inteligencia artificial y con el modo de inmersión total a través de gafas de realidad virtual o de gafas de realidad mixta. Pues Sansar y Sonium Space se van a fusionar en 2024. Ya lo han anunciado hace unos días y van a crear el primer sistema de motor cruzado verdaderamente interoperable del mundo. ¿Qué es esto de interoperable? Antes hemos dicho que en el mundo de los videojuegos tenemos nuestro avatar, nuestro personaje, y tenemos nuestros activos digitales. Tenemos pues los puntos que hayamos obtenido, las armas, skins, las ropas virtuales, tenemos nuestras habilidades incorporadas como jugador y que los scores y que vamos ganando, determinados elementos que sirven en el mundo del videojuego, etcétera, ¿no? Pero esto no lo podemos sacar de Fortnite.
de Minecraft no podemos sacar los espacios que hemos creado y no los podemos llevar a otros lugares. Entonces, la interoperabilidad del metaverso significa, en cuanto a los avatares, que tú puedas llevar de un mundo virtual a otro tus activos digitales y tu avatar. O sea, que tu avatar, a nivel de el tipo de avatar, digamos, personalizado que tú tengas, que lo puedas, que representa parte de tu identidad digital, que lo puedas llevar a distintos metaversos. Bueno, pues para esto hay que ir avanzando con casos concretos. Y Sansar tiene una serie de ventajas y Sony Unspace tiene otra serie de ventajas. Entonces, Sony Unspace ha incorporado mucho la inteligencia artificial. Ahora mismo Sony Unspace básicamente es un mundo virtual al que accedes a través de ordenador en una pantalla plana, mientras que Sansar es un mundo virtual inmersivo que accedes con gafas de realidad virtual y que tiene muchas ventajas. Sony Unspace tiene muchos usuarios también. Entonces, y sobre todo tiene inteligencia artificial incorporada. Tiene un modo que se llama Live Forever o Live Forever. Después de fallecer el ser humano que tenía su avatar, durante la existencia de esta persona en este mundo virtual, se han ido registrando y mediante IA se ha ido registrando y configurando lo que sería un gemelo digital de sí mismo. Entonces, ese modo, Live Forever, lo quieren incorporar en Sansar. Y esto es un sistema, claro, premium. Tú accedes gratuitamente, pero como en un videojuego, luego tienes toda una serie de elementos de pago. Uno de los elementos de pago es este modo, donde tu gemelo virtual, y esto ya hicieron, pues hace casi un año, hicieron una experiencia pues con una persona que había fallecido su hija. Bueno, fue algo bastante emotivo en Corea, en este espacio virtual. Esto se va a popularizar realmente, este tipo de... La inteligencia artificial, una de las cosas en las que va a influir es en garantizar la interoperabilidad de los avatares y en generar esos gemelos digitales post-mortem de las personas. Y esto no está funcionando solo por empresas que por su cuenta estén fundiéndose unas con otras, sino que hay ya dos foros. El principal es el foro del metaverso para los estándares del metaverso, donde está Meta, está Alibaba, está Microsoft, Nvidia, Sony, el consorcio World Wide Web y en general Unity, en fin, Unreal, las grandísimas empresas que están ahí. Sin embargo, hay algunas que no están, como Apple, Roblox, Sandbox o Decentraland. Lo que se quiere crear, igual que la web tiene una serie de estándares que nos permiten interactuar unos con otros de manera transparente, natural y segura. Bueno, esto de segura es... la verdadera seguridad no va a entrar más en el metaverso hasta que no, digamos, tengamos desarrolladas todas las capas estas de blockchain y de ciberseguridad que van a tener que ver también con datos biométricos. Y se ha montado esta alianza también donde está Apple, Adobe, Autodesk, Nvidia y Pixar. Pixar Animation Studios fue una de las inversiones de Steve Jobs en su momento con George Lucas. Y ya sabéis que luego la parte de animación precisamente la compró Walt Disney. Pues lo que quieren hacer es una estandarización de una creación de escenarios, una creación universal de escenarios en 3D que sean integrables en todas las capas de realidad del metaverso. Es decir, un estándar para gráficos de 3D del metaverso, porque lo que ahí, la inteligencia artificial es la que va a generar los espacios artísticos del metaverso, dirigida por artistas. O sea, vamos a tener una serie de herramientas de inteligencia artificial basadas en estándares, y esto es una de las cosas que nos faltaba para poder crear esas capas de realidad
que se van uniendo unas con otras y que podemos tener la aumentación, el aumentar la realidad y el mezclarla con lo digital, de manera que sea indistinguible la realidad de la realidad virtual o de la realidad aumentada. Y esto es va a ser posible gracias a estos estándares y sobre todo a la inteligencia artificial. La Comisión Europea, esta iniciativa a la que ya me he referido antes, precisamente lo que quiere es, de hecho hay muchas empresas europeas que están dentro de este foro de estándares y lo que quiere es que dentro de Europa estos estándares se conviertan, los estándares globales se conviertan también en los estándares europeos, pero que desde el principio en el metaverso al que accedan los usuarios europeos, porque esto todavía no lo hemos hablado, pero el metaverso, una de las cuestiones más importantes que tiene es que es personalizable. Es decir, que la realidad que nos va a rodear a todos nosotros es personalizable. Nosotros podemos graduar el grado de inmersión, el grado de virtualidad que queremos tener en nuestra realidad física y cuándo y cómo nos desconectemos y nos quedemos solo con la realidad física. No tengamos esa invasión que muchas veces ha aparecido en distintos medios o en muchos vídeos que son pues, bastante interesantes de animación, en los cuales uno de los peligros o una de las protecciones que tenemos que tener es frente a que nuestro mundo real sea invadido por la publicidad, por las marcas, por indeseables actuaciones hackers, etcétera, ¿no? Entonces, la Unión Europea está muy interesada en proteger esta parte y los derechos fundamentales en el futuro metaverso que llaman la Web 4.0. Tanto es así que la importancia que le da a este tema es que eligió por sorteo 150 ciudadanos europeos que participaron durante dos meses en lo que sería las recomendaciones de la Europa de los ciudadanos sobre el metaverso. Esto es muy interesante, lo podéis buscar en la web. En estos 2 meses hicieron todo tipo de experiencias que se han desarrollado en la Unión Europea en el metaverso, entraron en mundos virtuales realizados en Europa y también en otros países, pero con colaboración europea. Y bueno, las recomendaciones se estructuraron en torno a 8 principios, pero algunas de estas cuestiones los ciudadanos consideraron importante era ajustar y armonizar la legislación de los mundos virtuales europeos, la formación y recalificación en los mundos virtuales, o sea, utilizar los mundos virtuales con programas europeos de ayudas para recalificar a las personas en inteligencia artificial y en metaversos para que puedan trabajar dentro de estos mundos mixtos, de estos mundos de realidad mixta y puedan actualizar sus competencias laborales. Y luego la utilización de la inteligencia artificial, a mí me ha llamado la atención esta recomendación, que utilizar la inteligencia artificial en el metaverso para que de forma automática, y esto es curioso, no sé cómo lo va a tomar la Comisión Europea, pueda ayudar a la policía y a los organismos públicos a prevenir y luchar contra los delitos y controlar lo que sucede en los mundos virtuales, que a fin de cuentas lo mismo que sucede en la realidad. A partir de aquí voy a ir más rápido, esto era un poco todo el contexto general y ahora os quiero presentar rápidamente en unos 15 minutos algunos casos, ¿no? De las economías internas ya hemos hablado, básicamente es el modelo de negocio de la mayoría de las plataformas de metaversos y del metaverso del futuro, o sea, unas economías internas, vamos a ver ejemplos. Las economías internas necesitan monedas digitales, las monedas digitales que tenían los antiguos mundos virtuales eran monedas digitales no basadas en blockchain, el metaverso, todas las monedas digitales tienen que estar basadas tienen que ser criptomonedas. Decentraland es uno de los metaversos más famosos actualmente que cumple con todas las condiciones de lo que serían los metaversos del futuro, excepto que no permite todavía la inmersión virtual, la inmersión con gafas de realidad virtual,
Hay otras alternativas a Meta, a Decentraland y a estos metaversos, que son lo que llamaríamos los metaversos sostenibles y los metaversos que están orientados para que se puedan hacer pequeños negocios, no solamente comprar y vender tierras virtuales, grandes activos, sino generar actividades económicas, sobre todo creativas, entre los usuarios, comunidades peer-to-peer, que permitan que los usuarios sean, por un lado, los propietarios, porque tienen un token, compran un token nativo asociado a un territorio de ese mundo virtual, que les convierte en cogobernantes de ese mundo virtual y en que pueden utilizar la economía interna basada en blockchain para generar beneficio. Parte del beneficio o parte de la economía que se va generando, obviamente se la va a quedar la plataforma, pero sobre todo está orientada, y todo metaverso y todo mundo virtual o mundo de realidad extendida que no tenga este tipo de consideraciones en la cabeza, por lo menos por la gente más joven va a ser rechazada, porque la gente joven lo que quiere es no solamente disfrutar de algo, sino ser propietario de algo. Ya no basta con ser prosumidor, ahora tenemos que ser prosumidores y propietarios. Y luego estos mundos, por ejemplo, Ecoverse o Pavia, son mundos. Pavia está basado en Cardano, Ecoverse estará basado en Cardano o en Chia, Pavia ha incorporado Chia también, que son sistemas de blockchain y a partir de ahí generan sus criptomonedas en una cadena de bloques que consume muchísima menos energía y que es más sostenible. Y bueno, pues esta es la promesa del metaverso: seré quien quiera ser. Y tenemos toda una serie de, esto ya hablé en la charla anterior, en turismo digamos el espacio pionero virtual multiusuario fue la recreación del centro virtual de Helsinki, que en la pandemia pues hicieron la fiesta nacional con 1,5 millones de asistentes, de personas, a esa fiesta nacional en este mundo virtual del centro de Helsinki, con conciertos, donde la mitad de los visitantes eran extranjeros, por cierto. O sea, potenciando el turismo. Benidorm ya tiene en Steam una oferta, tiene la posibilidad tiene una tienda y activos digitales que en un futuro se van a tokenizar y venderse para monetizar. Zaragoza y otras ciudades españolas lo que han hecho es pues, abrir oficinas en el metaverso o crear espacios simbólicos representativos en distintos mundos virtuales. Algunos pues perdieron los mundos virtuales que tenían en Alt Space, por ejemplo. Jimmy Pons, que es un experto en turismo y metaverso, pues nos habla de que los hoteles van a tener su propio gemelo digital, que incorporan, por supuesto, una central de reservas. Hay ya un caso, que es Hotelverse, y en general todas las cadenas hoteleras van incorporando para que el usuario, cuando llegue al hotel, si es la primera vez que se desplaza a ese resort o a ese hotel, tenga claro cómo puede acceder a determinados servicios, dónde están los restaurantes, dónde está la piscina de agua salada, etc. Málaga ya tiene un sistema de NFT Management System, que todavía está el beta, y un metaverso, una plataforma de metaverso dedicada a Picasso. Y ha sido pionera, ¿no? También destacar que las islas Tuvalu van a desaparecer, bueno, están desapareciendo ya y van a desaparecer en las próximas décadas completamente de la Tierra por la subida de los océanos. Entonces, ahora mismo tienen un proyecto en parte subvencionado por la ONU para crear un metaverso de las islas Tuvalu, para que las personas recuerden cómo eran las islas Tuvalu antes de la catástrofe climática en la que estamos, digamos, abocados, ¿no? Y bueno, esto es la apariencia del sistema de NFTs de Málaga. Por comentar, es muy fácil de usar. Todos son términos. La inteligencia artificial funciona por debajo del skin del teléfono inteligente. Y, por ejemplo, una de las cosas que hace el Ayuntamiento de Málaga es que genera, uno de los problemas que hay ahora es por las redes sociales, básicamente, es la gentrificación, o que todo el mundo va a ver la puesta de sol en el mismo sitio, o va a hacerse la foto, está en Tailandia, famosa, las playas está de Tailandia con los columpios y no sé qué. Bueno, va todo el mundo a los mismos sitios, ¿no?
Entonces, este sistema lo que permite es generar, y a las personas que están dentro de esta plataforma de realidad aumentada, lo que te permite es redireccionar flujos, porque generan toques, recompensas y eventos en distintas partes de la ciudad, en distintas partes de la oferta del destino turístico, y así gestionan los movimientos. Hay un manifiesto que están por un turismo sostenible, que está pues Madrid Destino, bueno, la Visit Benidorm, la oficina de Menorca, de Málaga, están incorporadas a este manifiesto. El mundo de la moda es el que mejor ha entendido el metaverso y ha generado toda una serie de skins, de elementos virtuales para vestir a los avatares. Esto, a partir del lanzamiento de las realidades extendidas de Apple, de esta nueva oferta dentro de Apple, que la veremos desarrollarse en 2024, pues todas las marcas de lujo no solamente están trabajando en digamos, en desfiles de moda virtual, en eventos, en distintas plataformas de metaverso, en los que se ofrecen y se venden tiradas limitadas de modelos para avatares, sino que también ya están trabajando, por lo menos a nivel de concepto, en sus propias gafas de realidad mixta, de realidad virtual. Hablamos de Kathy Hall, habla de que va a haber un metacommerce, que además de las experiencias que ya se han realizado en el mundo de los videojuegos, vamos a tener, basados en estas economías internas, otro tipo de comercialización. ¿Y qué preferirán nuestros hijos de 20 años, estas nuevas generaciones? Pues si tenéis alguno de vosotros hijos digamos, de 12 años, 14 años, 15 años, incluso hasta los 20 años, veréis que ellos no invierten en la imagen que quieren llevar al colegio. Ellos invierten en la imagen que quieren tener en los videojuegos y en el mundo virtual. O sea, por eso no es de extrañar que muchas de estas marcas, los objetos que venden, ya sea un bolso como Vuitton u otro tipo de elemento de ropa, sea más cara la ropa virtual que la ropa real, ¿no? Esto ya lo hemos hablado, los eventos es uno de los elementos más importantes del metaverso. La pandemia revivió los mundos virtuales y también ha contribuido, digamos, toda esta convergencia a desarrollar más esta convergencia tecnológica y ha permitido que la inteligencia artificial pues aprenda de los comportamientos de los usuarios en los mundos virtuales. Fortnite es uno de los ejemplos clásicos donde generar eventos de realidad mixta, donde los usuarios, o de realidad virtual, donde los usuarios acceden. Travis Scott fue, durante la pandemia, pulverizó todos los récords con más de 12 millones de jugadores concurrentes en la presentación virtual de Astronómica. Pero Ariana Grande, más recientemente, ha tenido casi 18 millones de usuarios en su concierto. Hay un maridaje muy claro entre los mundos virtuales y el mundo de la industria del entretenimiento. Y también está el mundo artístico, en el que lo que estamos viendo ahora es cómo podría ser el metaverso del futuro. Lo que hacen los artistas es los mundos virtuales que ellos crean en el ordenador, luego los proyectan en espacios de arte inmersivo, en espacios gigantes, y las personas pueden interactuar de forma natural con esa obra o pueden sentirse inmersos dentro de esa obra. Y luego tienen el metaverso de esa obra en la web, el mundo virtual donde pueden entrar y seguir la experiencia. Entonces, esta es otra de las... desde el arte podemos ver este tipo de oferta que nos llega. Aquí hoy vais a ver distintas imágenes de artistas que trabajan en esto, también en entornos. Este modelo es un modelo interactivo real, donde tú puedes tomar decisiones en relación a qué tipo de planeta quieres tener, y luego hay el metaverso al que puedes acceder. Pero la experiencia, esto está en Linz, en Austria, y es como podemos ver esa fusión que se está produciendo entre el mundo real y el mundo digital. Aquí, por ejemplo, participas en una experiencia en la que
participas de la respiración del bosque en esta experiencia virtual y que puedes formar parte de lo que Eudald Carbonell llama la evolución consciente, que de alguna manera tiene que ver también con este tipo de oferta, de inmersión, de fusión de realidad y virtualidad. Destacar últimamente la noticia de Utopium, que ha firmado con Dayu. Dayu es el fundador de Dayu, que está detrás también, son los fundadores de Alibaba, en este mundo virtual español y también en español, pues se hizo la primera ópera que se hizo en España en el metaverso. También ha replicado congresos virtuales y es uno de los espacios virtuales destacados en español. Hay otros espacios, por ejemplo, Argentina, está México, distintos países están con sus propuestas, incluso hay propuestas que se están haciendo entre distintos países de distintos lugares y de distintas empresas que están localizadas, pero que están desarrollando el metaverso en español. Os quería presentar muy rápido en lo que estamos trabajando ahora mismo, que es en un metaverso, en una plataforma de metaverso que se va a dedicar a la exposición y venta de obras y merchandising de artistas de los años 80. Vais a ver aquí pues estos artistas que son creadores gráficos y de cómics y de narrativas, pues Miguel Ángel Martín, Moncho Algora, que tuvo una presencia muy destacada en la movida madrileña, Mauro Entrialgo, y estos son algunos de los espacios de beta de los entornos virtuales que estamos recreando. Esta es una obra de realidad virtual que hizo Moncho en el año 2000 y que nos puede dar también una imagen de que los mundos virtuales de los artistas en los que vamos a poder acceder, pues posiblemente no tengan mucho que ver con la recreación fidedigna de la realidad, ¿no? Hay otros ejemplos donde está DiCaprio, de Henres, en temas que tienen que ver con estas realidades mixtas, donde se incorpora la grabación de escenarios, en este caso salvajes, en 360 grados, con escenarios e interfaces virtuales, que se aplica también para lo que son los recursos humanos. Esto ya lo hemos hablado antes, son espacios orientados al trabajo, no solamente Microsoft con Teams, sino Nvidia también está muy, muy metida, y Apple también con esta nueva iniciativa de Apple Vision Pro, también entra en este metaverso de la productividad. Hay empresas, yo participé en esta iniciativa, pero ahora ya hay una serie de empresas que tienen plataformas de metaverso, mundos virtuales, gestionados por IA y también con personas de recursos humanos para reproducir, recrear y resolver conflictos al interior de las empresas. Y bueno, ahora mismo se está aplicando también, el World Economic Forum ha sacado en su informe de las tecnologías emergentes, ha recogido, ha reflejado toda una serie de casos muy, muy amplios que hay en los que la salud mental y la compañía, la fraternidad, se puede desarrollar al interior de los mundos virtuales. Y esto nos lleva pues a lo que sería a lo mejor la web 5.0, que ya hay algunas experiencias donde hay una posibilidad de que no solamente los seres humanos nos desarrollemos en todos los ámbitos de la vida, sino también en esa evolución consciente de la que hablaba Eudald Carbonell, de Teilhard de Chardin, hacia una noosfera, una gran red de conciencia que envolvería la Tierra, y que la tecnología, de alguna manera, como dice el futurista William Halal, nos está ayudando. Esto también lo anticiparon otros pensadores a principios de los 90, como Kevin Kelly, que fue uno de los ideólogos o desarrolladores de la web 2.0 y de los mundos virtuales. Y bueno, también para finalizar, hay que mantener siempre también un comportamiento crítico. Tenemos que proteger nuestra identidad, nuestra seguridad. La Unión Europea, yo creo que en esa parte de regulación va por buen camino, y los metaversos al final son economías, son socioeconomías que nos van a permitir desarrollar de alguna manera, experimentar
no vamos a decir experimentar con gaseosa, pero experimentar nuevos modelos de gobernanza y nuevos modelos de economía que en un futuro serán mainstream, serán generalizados. Muchas gracias, me he extendido mucho, pero espero que os haya gustado. Bueno, aquí en el chat aparece una pregunta que, bueno, aparecen muchas preguntas. Estoy viendo, estaba viendo la última. Ahora mismo las plataformas de metaverso, como os he dicho, cada una tienes que registrarte e ingresar en cada una de ellas por separado. Hay distintas plataformas, las hay que van sobre blockchain y las hay que bueno, pues funcionan sobre bases de datos clásicas y no hay un server global. Son servers distintos y tienes que registrarte en cada metaverso por separado. No hay interoperabilidad entre los mundos virtuales ni entre los mundos de realidad aumentada. Es decir, te tienes que inscribir en cada uno de ellos. Normalmente la inscripción suele ser gratuita, pero dentro del metaverso te vas a encontrar con economías internas, con tiendas, con personalizaciones básicas que serán gratuitas de tu avatar, pero si tú quieres configurar tu avatar, personalizarlo, o por ejemplo a nivel de ropa, vestirlo de una manera determinada, vas a tener que pagar por ello. Y hay muchas, o sea, que cada metaverso es diferente y normalmente en la mayoría de ellos puedes entrar gratuitamente, aunque sea como visitante. Si quieres entrar como ciudadano y participar en la gobernanza, ya tienes que adquirir un territorio o pagar un token nativo, un token de gobernanza, digamos, que te hace ciudadano de ese metaverso. El marketing va a cambiarlo todo. No sé si os habéis dado cuenta que las redes sociales cada vez son menos efectivas en las campañas de marketing. Facebook, cuando empieza en esto digamos, de los mundos virtuales, cuando adquiere Oculus en 2014, 2015, 2013 a 2015, todos esos movimientos que hace, que contrata al vicepresidente de Second Life, lo hace porque piensa que las redes sociales van a agotarse, el modelo de las redes sociales va a ir agotándose y tienen, porque si hemos compartido primero textos, luego fotos, luego vídeos, luego hemos compartido eventos en tiempo real, en vídeo, lo normal es que compartamos, que tengamos experiencias compartidas. Esto es lo que pensaba Mark Zuckerberg y por eso ha ido intentando crear una red social del futuro, que sería ese Facebook del futuro, ese Horizon, pero la verdad es que yo creo que ha cometido bastantes errores en el camino y aún así todo este tipo de planteamiento que se hace es como un círculo virtuoso. O sea, la inteligencia artificial no, digamos, tiene unos límites en el aprendizaje a partir del tipo de contenidos y de datos de comportamiento humano que le damos para que aprenda como inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial necesita aprender de datos, a partir de datos subjetivos y de comportamiento de colectivos, de esa condición humana, esas relaciones que mantenemos en el mundo real, son las que las que se mantienen en el mundo de los videojuegos y en los mundos virtuales. Entonces, toda la inteligencia artificial va a aprender de esto y esto va a afectar al marketing. Esto va a afectar muchísimo al marketing. Gran parte del marketing lo van a hacer automáticamente las inteligencias artificiales y los expertos en marketing se tendrán que convertir en una especie de prompter de ingenieros de marketing que trabajen con todos estos nuevos elementos y con lo que las inteligencias artificiales te están dando del comportamiento del usuario, dónde se están produciendo, digamos, dónde hay más tráfico, pero no solamente, pero un tráfico con un valor para la marca, para determinadas marcas. No se trata de crear experiencias de marca ya a nivel de marketing, se trata de que la marca tiene que estar presente en los lugares que interesa a la gente y tiene que ayudar y tiene que generar también. La marca tiene que generar también aportar a la economía del metaverso
para que los usuarios ganen dinero. El marketing va a cambiar completamente y todavía no sabemos muy bien cómo. Efectivamente, a nivel del metacommerce, el comercio internacional es el gran reto. Yo creo que es un gran reto no resuelto. En las experiencias de mundos virtuales solo han funcionado las economías internas de los videojuegos y es un gran reto. Como una de las cosas que sí que va a hacer la inteligencia artificial es combinar dentro de los metaversos y en el e-commerce ya lo está haciendo, es la fabricación personalizada. Si cada uno de nosotros vamos a vivir en una realidad hecha a medida, personalizable, porque vamos a elegir qué elementos de realidad aumentada, espejo o virtual van a formar parte de nuestra realidad, las marcas tendrán que estar moviéndose ahí en esas personalizaciones y ahí quizás haya esa oportunidad para dinamizar este tipo de comercio global que a la vez sea personalizado, porque por ejemplo, en el merchandising puede ser completamente personalizado. La ropa, en vez de tener que hacer grandes tiradas, produces un determinado tipo de ropa configurado bueno, esto se va a hacer con la inteligencia artificial y esa misma ropa puedes tener una versión en el mundo digital o viceversa. Tú compras las zapatillas, los tenis, que son realmente más caros, los del metaverso, los virtuales, y por comprar esos te regalan unos tenis de la marca Nike o Adidas, etcétera, en el mundo real. Sí, estoy de acuerdo contigo. Todo esta convergencia, digamos, de tecnología, sobre todo si la enfocamos desde una manera sostenible, biodigital, con los seres, con el resto de seres vivos, poco porque hablábamos de la versión 5.0, que puede ser ese mundo de conciencia global que ya se está mostrando en el 4.0, pero también nosotros somos aparentemente los únicos seres en el planeta Tierra que tenemos autoconciencia, aunque eso se está estudiando, pero determinados niveles de conciencia similares a los nuestros o distintos, pero de calidad similar, se pueden ver en muchísimas otras especies. Se ha estudiado, por ejemplo, en el caso es muy famoso el caso de los elefantes desde hace muchas décadas, de los ritos de muerte que tienen, pero también lo tienen los distintos tipos de primates, de simios y muchas otras especies. Entonces, pues de alguna manera todo esto es esta convergencia de tecnología con la vida misma, porque al unir la realidad estamos uniendo la naturaleza, estamos uniendo la vida misma con esta extensión, ¿no? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Hacia dónde caminamos con esta evolución consciente, con esta evolución de lo digital? Pues realmente está en nuestras manos, ¿no? De esa humanidad, que esto sea un aporte para un mundo global más equilibrado, más justo y más sostenible, pero no lo sabemos. Va a depender de todos nosotros, ¿no? Sí, efectivamente hay que estar como muy al tanto de todo esto y no es nada fácil, no es nada fácil porque va evolucionando todo muy rápido, ¿no? Aquí, por ejemplo, preguntan que qué país se encuentra más avanzado con alguna normativa para las inteligencias artificiales y el metaverso. Bueno, pues realmente hay muchas iniciativas que están en marcha, pero no hay regulaciones definitivas prácticamente en ningún país del mundo. La Unión Europea, por ejemplo, sí tiene la reglamentación MiCA, que es una reglamentación que digamos que regula todos los criptoactivos. Entonces, que es una parte del metaverso, toda la parte de criptoactivos y de monedas cripto. Por ejemplo, en relación a la inteligencia artificial, en el Senado de Estados Unidos y a petición de las grandes empresas norteamericanas de inteligencia artificial, se han hecho una serie de sesiones donde los CEOs de OpenAI, AI y otras empresas, bueno, la misma Meta tiene un proyecto de inteligencia artificial súper potente que es competencia de OpenAI,
que es además un gran modelo de lenguaje de software abierto, es open source. Entonces, hay toda una serie de retos que se imponen a los reguladores. Entonces, en estas sesiones que se hicieron en el Senado, para que los senadores pudieran legislar, la Cámara de Representantes, etcétera, de los Estados Unidos, pues les informaron y se han comprometido en un programa de estudio para desarrollar estas leyes. En Europa está esta iniciativa de Web 4.0. Hay unas iniciativas que en principio a mí me parecen que son excesivas a nivel de regulación en cuanto a la inteligencia artificial sobre regular algunas cosas antes que se desarrollen, pero realmente se están desarrollando en todo el mundo, se están desarrollando en China, se están desarrollando en Estados Unidos y no hay una normativa específica, pero se está trabajando en ello. En cuanto al metaverso, esta consulta ciudadana es muy importante y yo creo que sí que tendremos una legislación europea en relación al metaverso, por lo menos en relación a los mundos virtuales y de realidad aumentada, realidad mixta, a finales de este año o principios del año que viene en la Unión Europea. Todavía no la tenemos. Y luego en otro grado de cosas, pues en el tema de neuroderechos, es todo esto que os hablaba, que el siguiente paso del metaverso, de aquí el metaverso, la construcción del metaverso empezó con estas nuevas tecnologías, no con las antiguas, empezó en 2019, un poco lo impulsó Tim Sweeney, el CEO de Epic Games, dueño de Fortnite, y el programa es 10 años, crear el metaverso en 10 años. Entonces, efectivamente hay que tener un pensamiento crítico, tiene que haber una regulación, tenemos que proteger los derechos humanos, en nuestro caso los derechos europeos, y la seguridad tal y como hacemos o se intenta hacer en las calles, ¿no? Y efectivamente podríamos estar hablando mucho tiempo. Son las 8:15. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, pues veo que os ha gustado, os ha encantado, en exceso interesante la clase, profesor. Muchas gracias. Ariana Méndez dice, votemos por más clases como estas. Pues muchas gracias, Ariana, y a Manuel, a Iliana, a todas las personas que os habéis reunido. Yo creo que he contestado prácticamente todas las preguntas y bueno, efectivamente aquí hay una pregunta ya para terminar que dice, ¿qué riesgos conlleva la implementación de la realidad virtual? ¿Existen normas o reglas para la regulación de la misma? Pues aquí es una pregunta compleja e interesante, que tenemos que hablar primero de los dispositivos de realidad virtual y segundo de lo que sería el comportamiento, o sea, los comportamientos que tienen que tener, por ejemplo, el marketing, la publicidad, cómo se puede comportar y cómo y la protección de la privacidad en el metaverso, ¿no? Serían pues como dos cosas distintas. La realidad virtual, o sea, todo el mundo que tenga un visor, bueno, todo el mundo que utilice un smartphone o una pantalla de un ordenador o unas gafas de realidad virtual, realidad mixta, lo primero que tiene que hacerse es leerse las normas de seguridad de uso. Hay, en principio, la mayoría de gafas realidad virtual no pueden usarlas niños menores de 12 años, porque todavía no han desarrollado completamente, y también personas que, por ejemplo, pues tengan ojo vago, determinadas afecciones. O sea, esto es muy importante porque es algo que por ejemplo, en el entorno laboral, hay personas que a lo mejor están 5, 6, 7 horas ya ahora mismo con las gafas de realidad virtual. Tienen que hacer unos descansos. Normalmente hay personas que, bueno, que pueden estar varias horas sin tener motion sickness, sin que se les afecten los músculos que controlan, pues bueno, digamos el sistema ocular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que mantener, como con cualquier tecnología, hay unas normas de seguridad laboral que hay que respetar y también de seguridad en el uso del mundo del ocio. Y luego, pues la regulación de las mismas, pues por ejemplo, no sé, lo que hizo Meta, ya no recuerdo exactamente dónde, en un barrio con la pandemia, en un barrio de Los Ángeles, todas las tiendas cerraron. Entonces, lo que hizo fue comprar todas las tiendas y los escaparates los convirtió con QRs
digamos, en una publicidad atractiva para que tú te inscribieses en Horizon a través de pasear por esa ciudad fantasma, con todas las tiendas cerradas. Esto es una campaña de publicidad que evidentemente se puede hacer, pero no sé, me suena como muy raro y como algo de los excesos a nivel de marketing y publicidad que se pueden hacer, y luego todos los temas de privacidad, seguridad y todo esto. Pues bueno, veo que os ha gustado, me alegro mucho. Yo creo que tenemos que terminar ya porque son las 8:15, el impacto psicológico de la realidad virtual, distinguir la realidad de lo virtual. Realmente para esto nos vamos entrenando, nos entrenamos, pero sí que hará falta que en las escuelas se trabajen estos aspectos. Hay una de las características que se han observado, sobre todo con los aspectos más perjudiciales de las redes sociales, es la pérdida de la atención y el exceso de estrés que se genera estamos en la época de la dopamina, que estas redes sociales nos están generando en el cerebro descargas de dopamina continuas, y esto pues tiene unos problemas psicológicos, y la mejor manera de combatirlos, según un estudio de científicos de Finlandia sobre 6.000 personas, es combinar el uso de las tecnologías con la naturaleza, es decir, con excursiones, ahora dejamos la tecnología, vamos a dejar la tecnología un poquito a un lado y vamos a irnos juntos a pasear a un bosque, a subir a una montaña, a bucear, etcétera, etcétera. Bueno, pues creo que hay más preguntas, muchísimos mensajes, pero yo pienso que debemos terminar ya. No sé si Enar, la moderadora, nos quiere que sigamos un poco más o lo dejamos aquí. Preguntan que si se puede compartir la presentación. Yo la he dejado en PDF, esto ya depende de CUP y ya lo hablamos. Y bueno, sí, hay que tener también una mentalidad crítica en torno a todo lo que viene, y realmente la regulación está para algo, y que puedan participar los ciudadanos en las recomendaciones sobre la regulación futura. Yo creo que también es muy interesante la experiencia que se ha hecho en la Unión Europea. Muchas gracias a todos.